Tres palabras recojo yo de estas lecturas el día de hoy. La primera palabra es seguridad, la segunda es autoridad y la tercera es misión. Primero, seguridad. Es impresionante la seguridad con la que Pedro y Juan hablan. De hecho, dice los Hechos de los Apóstoles que se asombran los sumos sacerdotes y los ancianos, es decir, las personas de más peso, de más autoridad, se asombran del aplomo con el que hablaban. Y sin embargo ellos mismos los describe Marcos en el Evangelio como unos discípulos que estaban llorando, agobiados por la tristeza. Son los mismos. Y aquí los vemos con un gran aplomo. Y dicen que les prohibieron, dice los Hechos, que les prohibieron seguir hablando en nombre de Jesús, y ellos dijeron: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes, que son la autoridad? Ahora hablaremos de la autoridad. ¿O a Dios? Juzguen ustedes mismos. Y son tan firmes y se sienten tan seguros que la autoridad no tiene más remedio que repetir las amenazas, dice aquí, y soltarlos, diciendo: bueno, es que no sabemos castigarlos de qué. Los amenazan que los van a castigar, pero no saben de qué, porque ellos mismos dicen que el milagro fue un hecho evidente, dicen los mismos ancianos y los sumos sacerdotes. Entonces, esa seguridad, ahora nos centramos en esa seguridad de los discípulos y nos preguntamos de dónde les venía esa seguridad. Y vamos a pensar en nuestras vidas. Esto a mí, digo, muy a pesar de mí, les voy a contar un recuerdo un poco vago, porque yo era muy niño, muy pequeño, pero recuerdo que en el colegio alguna travesura hicimos, no me acuerdo cuál era. Y me acuerdo que cogimos al más pequeñito de la clase, al más pequeñito del salón, y le pedimos que dijera una mentira para salvarnos a nosotros de nuestra travesura. Y me acuerdo que él, claro, amenazado por los grandes, ¿verdad?, de la clase, y los más traviesos de la clase. Y me acuerdo que él dijo: no. Es un recuerdo muy vago que tengo, no recuerdo los detalles, no recuerdo ni cómo se llamaba. Pero sí recuerdo que me impresionó mucho la seguridad de ese niño, que era el más débil, aparentemente, de la clase. Aquí dice que los discípulos no tenían ninguna instrucción y por eso se sorprendían del aplomo. ¿De dónde viene ese aplomo? ¿De dónde viene esa seguridad? ¿De dónde le vino la seguridad a ese niño? La seguridad de estar del lado de Dios, del lado de la verdad, del lado del bien. El más débil se hace más fuerte, se convierte en el más fuerte. Entonces, nuestra seguridad no viene de que nosotros estemos decididos, que nos hayamos propuesto con mucha firmeza, con mucha determinación ciertas cosas. Esa no es seguridad. Nosotros vemos los soldados en la guerra, ves que parecen son los más miedosos de todos. Y ese enardecerse es precisamente una manifestación de cómo se tienen que enardecer artificialmente, porque en el fondo tienen un pavor tremendo, ¿no? Cuando en cambio vemos un mártir que está siendo agredido y lo vemos sereno y firme, porque esa seguridad no nos viene de nuestra determinación ni de nuestra fuerza humana, nos viene de saber que estamos del lado del bien, del lado de la verdad, del lado de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que les pasó a los apóstoles. Después de haber recibido esa presencia de Jesús, se dieron cuenta que esa obra era de Jesús, no era de ellos, y que ellos hicieron ese milagro con el poder de Jesús. Bien, esa es la primera palabra, seguridad. Pongamos nuestra seguridad en Dios y no en nosotros mismos, mucho menos en nuestras mañas o mentiras o intereses personales. En segundo lugar, autoridad. La autoridad sabemos que representa a Dios, pero la autoridad no se identifica con Dios, representa a Dios. Y la autoridad puede traicionar a Dios, como es el caso de esta primera lectura. La autoridad puede abusar de la misión que se le ha encomendado de representar a Dios. Un padre puede abusar, una madre puede abusar, un profesor puede abusar, una autoridad cívica puede abusar. Entonces,
la primera reflexión es: todos los que estamos aquí siguiendo esta misa, de alguna forma tenemos autoridad sobre alguien. Tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de esa autoridad y no poner nuestras palabras, no ponérselas en la boca a Dios, de decir Dios quiere esto. No, no es cierto. Yo lo quiero y aprovecho mi representación de Dios para decir que Dios lo quiere, y no es verdad. Entonces, tener mucho cuidado, ser muy delicados. Mientras más autoridad, más humildad. Mientras más autoridad, más escucha. Mientras más autoridad, más docilidad. Para no tergiversar el signo que somos, ¿verdad? Y que los demás puedan, a través de nosotros, ser como un espejo en el que puedan ver a Dios por nuestra docilidad a Dios y por nuestra fidelidad. Nosotros somos los primeros que, si tenemos autoridad, la autoridad es la primera que tiene que obedecer a Dios nuestro Señor, para poder ser un espejo, ¿no? Dicen que un cristal, pues mientras más sucio está, menos deja ver lo que está del otro lado. Mientras más nos hacemos ver nosotros, pues menos permitimos que vean a Dios a través de nosotros. Mientras más limpio está el cristal, más se ve del otro lado. Bueno, pues mientras menos estemos nosotros presentes con nuestros propios intereses o problemas o complejos o miedos o lo que sea, más a quien representamos a Dios va a poder ver a Dios a través de nosotros. Entonces, mucho cuidado con eso. Y también, si somos súbditos y vemos que la autoridad de alguna forma está abusando, hay que ser muy respetuosos y muy obedientes de la autoridad, pero también muy sensatos. Si la autoridad está abusando, tener la libertad que tuvieron Pedro y Juan, porque mi seguridad está en Dios, de decir: no, eso no viene de Dios, eso no viene de Dios. Un sano espíritu crítico, que no significa ser un Contreras y estar siempre contestando la autoridad por sistema. Eso no viene de Dios. Pero sí saber distinguir cuando se ha traspasado un límite que no le corresponde traspasar a la autoridad bajo la que nosotros estamos. Y en tercer lugar, misión. Misión, dice el Evangelio, es muy interesante el Evangelio porque es Marcos. Y Marcos testifica que se apareció a Magdalena, y luego Marcos dice que también se apareció de otra forma a 2 discípulos. Esta es la forma como Marcos, en 4 palabras, dice lo que Lucas dice en un capítulo entero. Es la aparición de los de Maús, que la narra a detalle San Lucas. Marcos simplemente dice: en otra forma se apareció a 2 de sus discípulos. Entonces uno es testigo del otro, que iban caminando hacia una aldea. También fueron a anunciarlo a los demás, etc. Aquí vemos cómo finalmente Jesús se aparece a todos. Evidentemente este evangelio, como sucede en estos días, el hecho del evangelio es anterior al hecho de las lecturas, porque es de los hechos de los apóstoles. Y termina Jesús diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Este es un mandato que el Señor nos da a todos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y quiero fijarme en un detalle de la misión, y es la fuerza, la potencia. Tiene que ver un poco con la seguridad inicial de la que hablábamos. La potencia que nos da el sacramento de la confirmación para ir y anunciar. Porque cuando nosotros vemos la injusticia en el mundo, la guerra en el mundo, el hambre en el mundo, la enfermedad en el mundo, cuando vemos todo eso que no está bien, la mentira que hay en el mundo, la corrupción que hay en el mundo, incluso las catástrofes naturales que hay en el mundo, nos puede venir una sensación de impotencia. Yo no puedo cambiar esto. Y sin embargo tenemos el sacramento de la confirmación que nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da esa seguridad de Pedro y Juan. Usemos la gracia, aprovechemos, acojamos, potenciemos, cultivemos la gracia que nos da el sacramento de la confirmación para ir y anunciar a Jesucristo e ir a cambiar este mundo que se cambia pedazo a pedazo, persona a persona, acción tras acción, santificación de cada una de mis actividades, una por una, con la potencia y la seguridad del sacramento de la confirmación. Y de esa manera se cumple verdaderamente nuestra misión, porque Cristo está de nuestro lado. Amén.